Seguimos avanzando en el mundo ahora aquí en France 24. Vamos a contarles todas las noticias internacionales. Un equipo del Ejecutivo estadounidense se ha desplazado a Venezuela con la intención de explorar vías para una posible reapertura de su embajada en Caracas. El propio Ejecutivo venezolano lo ha confirmado, así como el envío de una misión homóloga a Estados Unidos. Y en Irán continúan las protestas contra el gobierno de los ayatolás. En sus segundas semanas se cuentan entre 45 y 62 muertos, según diferentes reportes de derechos humanos. El gobierno acusa a Israel de injerencia y Estados Unidos tilda de inaceptable la represión. Y Rusia lanzó nuevamente drones y misiles a distintos lugares del territorio de Ucrania, dejando 4 muertos y decenas de heridos en Kiev. El alcalde de la ciudad ha pedido a los residentes que se vayan temporalmente por los cortes de calefacción debido a los ataques a infraestructura. Comenzamos. Vamos a abrir el informativo con la mirada puesta en Venezuela. Hasta allí se ha desplazado un equipo del Ejecutivo estadounidense con la intención de explorar vías para una posible reapertura de su embajada en Caracas. Es una información que otorgó en un principio a la agencia de noticias española EFE, un funcionario del Departamento de Estado. Posteriormente, el propio Ejecutivo venezolano lo ha confirmado también, haciendo hincapié en la denuncia de agresión y de la sustracción de Nicolás Maduro. Confirmaron la visita estadounidense, así como el envío de una misión homóloga a Estados Unidos. Venezuela ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el gobierno de los Estados Unidos de América, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países, con el propósito de abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del presidente de la República y primera dama, así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo. En ese contexto, arriba al país una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado de Estados Unidos que realizará evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática. De igual manera, una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada a los Estados Unidos para cumplir las labores correspondientes. Y el Comando Sur de Estados Unidos confirmó que interceptaron en el Caribe al petrolero Olina, el quinto buque que abordan en las últimas semanas. La embarcación tenía una sanción directa del gobierno estadounidense desde enero de 2025. Washington lo tildaba de ser parte de una flotilla fantasma de barcos que mueven petróleo venezolano sin regulaciones. En ese momento el barco se llamaba Minerva, pero posteriormente le cambiaron de nombre y le pusieron una bandera de Timor Oriental. Y después de la conversación telefónica que mantuvieron Donald Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el miércoles, este mismo viernes el estadounidense ha vuelto a referirse a su homólogo, ha dicho que espera recibirlo a inicios de febrero en la Casa Blanca, en una muestra más de la relajación de tensiones entre ambos. Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. Estoy seguro de que será muy beneficioso tanto para Colombia como para Estados Unidos, pero es fundamental detener el ingreso de cocaína y otras drogas a nuestro país. Gracias por su atención a este asunto, presidente Donald Trump. Nos vamos ahora hasta México. La presidenta Claudia Sheinbaum busca contacto directo con el secretario de Estados Unidos o con Donald Trump. Sheinbaum aspira a tener mayor coordinación entre los dos países norteamericanos, un día después de que el mandatario estadounidense afirmara que sus fuerzas comenzarían a atacar por tierra a los cárteles de México. Esto le respondió la presidenta. Vamos a estrechar la comunicación, por eso le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el secretario del Departamento de Estado. Hace 2 o 3 días el propio secretario Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México, que lo han presentado en varias ocasiones. Está el grupo de trabajo que tenemos conjuntamente. Entonces, pues estrechar más la relación, la información, esta información que estamos dando de la cantidad de laboratorios incautados, en fin, que tengan toda la información. Y en el marco de lo que hemos venido trabajando, pues estrechar la coordinación. Y vamos hasta Irán, en donde las protestas contra el gobierno de los ayatolás continúan, con reportes de derechos humanos que hablan de entre 45 y 62 personas muertas. Estados Unidos tilda de inaceptable la represión contra esas protestas. Para buscar comprender mejor lo que está pasando allí en Irán, vamos a hablar con Rafael Mauriello. Él es historiador y profesor de la Universidad Alamé Tabatabai de Teherán.
En primer lugar, gracias por estar aquí con nosotros. Está costando saber con exactitud lo que pasa ahí en Irán, entre otras cosas también por esos cortes de Internet, pero ¿cree que estamos ante unas manifestaciones sin precedentes en los últimos tiempos? Gracias por la invitación. No creo que son manifestaciones sin precedentes. Yo mismo tengo una experiencia de más de 20 años con el país. He visto varias protestas muy importantes. Esto tiene muy parecido con protestas precedentes. Parece que se va añadiendo lo que hemos visto. Hemos tenido información los primeros 12 días de protesta hasta ayer por la tarde, cuando se cortó completamente Internet en el país, en Irán. Y en este momento es imposible tener, digamos, información o contacto hasta telefónico con quien está en el país. Y hubo en principio ayer por la noche las protestas más importantes de estas protestas, pero cabe recordar que hemos tenido protestas por la muerte de Mahsa Amini, por las elecciones de Musambie 2009, otra vez por cuestiones económicas 2019. Quiero decir, es un país que por varias razones tiene tendencia a protestar, está bajo sanciones, hay problemas económicos importantes y entonces habrá que esperar para ver cómo estas protestas van a seguir o se van a acabar en los próximos días. Claro. Bueno, normalmente estas protestas se inician en las ciudades, entre jóvenes universitarios, pero esta vez parece que el descontento se expande también a otras zonas rurales. Sí, en realidad es más bien al revés, en el sentido que hemos tenido protestas similares hace algunos años, precisamente que empezaron en provincias y ciudades muy pequeñas, en este caso en la parte occidental del país, a fronteras con Irak, para entendernos, con Turquía, y de centros muy pequeños han llegado precisamente recientemente, en los últimos días, en las grandes ciudades, sobre todo en Teherán y en Mashhad, que es la segunda ciudad del país. Entonces han entrado elementos como estudiantes, pero son protestas que comienzan como protestas económicas, sí en el bazar, también el bazar de Teherán, y que pero de protestas económicas se han vuelto, como ocurrido ya en el pasado, en realidad, en protestas contra el establishment, digamos, contra el sistema, y han tomado un carácter mucho más, digamos, de enfrentamiento con el siguiente número de muertos, digamos, por parte de los manifestantes, pero también de las fuerzas de seguridad del país. Bueno, Reza Pahlavi, el último hijo del Shah, dice que lleva además cerca de 50 años fuera del país, busca ahora erigirse como una figura alternativa a los ayatolás. Ha pedido incluso la intervención estadounidense, pero le pregunto, ¿tiene algún tipo de influencia real en la política de la sociedad iraní o hay cierto oportunismo también por su parte? Tiene una influencia real y, digamos, dura, muy limitada. En realidad Reza es el hijo del último Shah de Irán, que pero ha pasado la más gran parte de su vida en Estados Unidos, habla un persa, de hecho también un poco estadounidense, digamos, no conoce el país, no tiene ningún peso real, y hay que pensar que la gran mayoría de los iraníes que actualmente han nacido y crecido en la República Islámica de Irán y no le conocen directamente. Lo que tiene es una gran presencia en las redes sociales, pero precisamente a lo largo de los últimos 20 años, lo que he podido ver de las protestas en Irán, siempre ha habido, por varias razones, pero también por la injerencia externa, pienso a Israel, pienso a Estados Unidos, Arabia Saudí, algún personaje alrededor del que se ha congregado, digamos, la protesta. En este caso es Reza Pahlavi, pero antes hemos tenido otros personajes. En este punto de vista no es una novedad. La novedad es más bien Trump, digamos, la solidaridad directa de un opositor al Estado iraní, al sistema que tenemos de la República Islámica, de actuar bombardeando el país. Eso aparte que me parece muy grave, seguro tiene repercusiones, pero en la actualidad, aparte de una gran presencia, repito, en las redes sociales, mi experiencia con el país es que, digamos, Reza Shah no es un personaje que de hecho los iraníes conozcan o que tenga una presencia real, sólida, digamos, claro, en los grupos de poderes, pero hasta en la oposición al interior del país. Claro. Quería preguntarle ya, por último, ¿qué efecto pueden tener esas amenazas de Trump sobre el gobierno? Porque hemos visto cómo ha actuado en Venezuela. De hecho, ese es un tema, claro, Irán no es Venezuela por varias razones. Uno es muy grande, tiene una población de 90 y pico millones de habitantes, tiene los guardianes de las revoluciones que no se dejarían escapar, el presidente o el jefe de Estado, digamos, el líder, tiene influencia en el sentido de lo que ha cambiado, más que bien las protestas actuales, que se añade a una serie de protestas que, repito, por lo menos tienen 20 años, pero más,
es el tema de que hubo un ataque directo, un enfrentamiento directo este verano, en junio, entre Irán e Israel y la intervención directa de Estados Unidos. Esa sí que es una novedad y entonces en ese momento, digamos, la República Islámica se encuentra con dos amenazas, una interior de protestas económicas que se han vuelto en parte con protesta contra el sistema, muy importante, y de una amenaza real de una guerra abierta otra vez con Israel con la intervención de Estados Unidos. Esta sí que es una novedad, siempre ha habido amenazas, pero nunca se han visto con una realidad tan fuerte como la que hemos experimentado, si estaba en Teherán en junio, con la guerra directa. Y entonces es una novedad, un factor nuevo, habrá que esperar, repito, a los próximos días y a cómo actuará Trump, pero como hemos visto en la guerra de este verano, Irán también tiene misiles y puede defenderse y es un peligro una guerra directa. Pues Rafael, muchísimas gracias por estar estos minutos aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Vamos ahora hasta Ucrania, porque en la madrugada Rusia lanzó nuevamente drones y misiles a distintos lugares del territorio, dejando 4 muertos y decenas de heridos en Kiev. Allí el alcalde de la ciudad ha pedido a los residentes que se vayan temporalmente por los cortes de calefacción debido a los ataques a infraestructuras. Aliados europeos de Kiev denuncian de nuevo una escalada del conflicto. Nos amplía desde la capital ucraniana Emanuel Shas. Volodymyr Zelensky había advertido que Rusia preparaba un nuevo ataque a gran escala contra Ucrania y los bombardeos de la noche pasada lo confirmaron. Una vez más, Moscú atacó Ucrania y sus infraestructuras energéticas y la magnitud de los daños fue tal que por primera vez este invierno el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, instó a la población a abandonar temporalmente la capital si tenían la posibilidad de hacerlo. Y mientras 800.000 hogares se quedaban sin electricidad en Kiev y 6.000 edificios sin calefacción. Ucrania atravesaba en ese momento una ola de frío. En los próximos días las temperaturas aquí rondarían los menos 18 grados centígrados. Estos bombardeos que dañaron gravemente las infraestructuras energéticas del país ya agotadas también causaron la muerte de 4 personas, entre ellas un paramédico, durante un doble ataque, es decir, una táctica empleada por Rusia para causar el máximo daño al apuntar a los rescatistas que intervenían en el lugar de un primer impacto. Y en el oeste del país, Moscú confirmó haber atacado la ciudad de Lviv con su misil hipersónico Oreshnik, en lo que Rusia calificó de represalia por un supuesto ataque de Ucrania contra una de las residencias de Vladimir Putin en diciembre pasado, una acusación falsa según Kiev y Washington. Volodymyr Zelensky instó a la comunidad internacional a reaccionar con firmeza. Y el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur está un paso más cerca de firmarse después de que los embajadores del grupo de los 27 dieran su aprobación provisional este viernes. La Comisión Europea afirma que el acuerdo es necesario para abrir nuevos mercados y compensar las pérdidas comerciales provocadas por los aranceles estadounidenses. Un acuerdo que, sin embargo, enfrenta la oposición del sector agrícola europeo. Nos lo cuenta Patricio Peralta. Es un acuerdo de libre comercio que lleva más de 25 años gestándose. Por un lado, Mercosur, el bloque comercial sudamericano compuesto por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. El mercado común del sur representa más del 80% del PIB total de Sudamérica y tiene acuerdos comerciales con varios países, entre ellos China. Por otro lado, los 27 Estados miembros de la Unión Europea. El objetivo general de todos nosotros es alcanzar un acuerdo beneficioso para todas las partes, que nunca perjudique a las empresas de la Unión Europea. En el caso del Mercosur, no nos limitamos a escuchar a las preocupaciones, sino que fuimos más allá que nunca. El objetivo es eliminar el 90% de los aranceles entre las dos zonas y crear un mercado de más de 750 millones de personas. Esto supondría la eliminación de unos 4.000 millones de euros en aranceles a la exportación de la Unión Europea y una reducción de los elevados aranceles del bloque del Mercosur sobre las piezas del automóvil, los productos lácteos y los vinos.
Es una idea que gusta mucho a la industria europea, en particular a los fabricantes de automóviles alemanes que ven la promesa de nuevos mercados. Sin embargo, los agricultores de varios países de la Unión Europea están preocupados. Les preocupa que el mercado europeo se vea inundado de productos más baratos que no están sujetos a las mismas normas estrictas de la Unión Europea. Los agricultores europeos afirman que se trata de una competencia desleal y llevan mucho tiempo protestando contra ella. Alemania, España y los países nórdicos apoyan el acuerdo, especialmente en un contexto de incertidumbre comercial mundial alimentada por los aranceles estadounidenses. Para ganarse a los escépticos, la Comisión Europea ha establecido salvaguardias que permiten suspender las importaciones de productos agrícolas sensibles, además de reforzar los controles de importación y comprometerse a reducir los aranceles sobre los fertilizantes. Pues de esta forma nos despedimos. Sigan conectados aquí a France 24, que enseguida volvemos con mucho más.